Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión que creo que es absolutamente necesaria, que está titulada Nuestra guerra espiritual. Pero antes de entrar en la palabra de Dios, quiero comentaros alguna cuestión. Hace unos días, alguien me mandaba este mensaje, que decía lo siguiente: Gabriel, te agradezco y valoro mucho tu esfuerzo, pero es para mí y posiblemente para otros, no lo sé, seguir más de 10 minutos atento y concentrado, pero es para mí, posiblemente para otros, no lo sé, seguir más de 10 minutos atento y concentrado. Reflexiona y medita, dice. Esto suena como casi como un insulto, ¿verdad? Pero bueno, no me lo tomo como tal. Sin embargo, creo que es precisamente lo que tratamos de hacer una y otra vez, reflexionar y meditar. En realidad lo estoy haciendo en todos los aspectos, ¿no? Y dice, a ver si se podría sintetizar más, de manera que yo al menos pueda utilizar tus vídeos y meditar en ellos. Si consiguieses concentrarlo todo en 10 minutos máximo, creo que sería mejor. Y me manda un abrazo. Bueno, yo se lo mando de vuelta, ¿verdad? De hecho, la conversación siguió en el canal oficial del último mensaje del cuarto ángel. Yo le contesté y luego él volvió a contestar. No sé si de manera la más acertada, pero en fin. Eh, la gran pregunta aquí es, porque me he escuchado este mensaje, no es la primera vez. Eh, ¿Por qué quieres concentrarlo todo en 10 minutos cuando en realidad en 10 minutos no da tiempo ni para leer? Esta es la pura verdad. No da tiempo ni para leer. De reflexionar y meditar, ni por asomo. Ahora, ¿alguien se imagina que yo no tengo otra cosa que hacer más que estar una hora o dos, a veces ha tocado, ¿verdad? 2 horas en una reflexión? ¿Sabes lo que significa estar una hora sin moverte en una silla? ¿Y dos? ¿Cuántas veces has estado en la iglesia sin moverte 2 horas? Queridos hermanos, os lo voy a decir tal como lo pienso. Estoy harto de escuchar estas quejas. Y sobre todo de gente que no hacen esta obra. ¿Por qué necesitas concentrarlo todo en 10 minutos? ¿Por qué te duermes? ¿Verdad? ¿Por qué pierdes, dices, seguir más de 10 minutos atento y concentrado? ¿Y quién te desconcentra? ¿Por qué no estás atento? ¿Sabéis? Muchas veces recibo quejas de mi propia familia, ¿verdad? Y me dicen, oye, que dedicas demasiado tiempo a estudiar, a ver materiales de otras personas, tratar de entender, preparar estas mismas reflexiones, buscar todos los materiales, orar, reflexionar, meditar, todos los santos días. Y sobre todo aquellos días en donde no presento nada, porque también tengo que trabajar. Estos días he construido un invernadero. Y entre todas las cosas que tengo que hacer para mi familia, estoy haciendo también esta obra. Y encima recibes quejas, ¿verdad? Y lo repito, sobre todo, queridos, y no lo digo con maldad, que estoy medio enfadado, por supuesto que sí. Porque claro, cuando harás lo que hago yo, y luego en lugar de agradecimiento encuentras quejas una y otra vez, ¿verdad?
pues llega un momento donde uno se harta, ¿no? Queda molesto. Sin embargo, no puedo parar a hacer la obra, porque la obra no la hago por la gente, ¿verdad? Sino por Dios, por el amor que Dios pone en mí y que se transmite. ¿No es eso precisamente lo que tratamos de transmitir aquí? Queridos, quiero ver vuestras reflexiones. Involúcrese en la obra. Deja de mirar a otros y criticar el trabajo de otros cuando no estás haciendo nada. Porque si harías algo, te darías cuenta lo absurdo de lo que me acabas de decir. Es absurdo. Dice, reflexiona y medita. ¿Y qué cree que estoy haciendo? Por otro lado, me quedo muy pero que muy triste. Mi pregunta es, yo os he preguntado en varias ocasiones, ¿este ministerio no aporta nada? Y aprovecho la ocasión para lanzaros esta pregunta. Suelten la respuesta. ¿Este ministerio no te ha aportado nada? ¿Nada que no has encontrado en ninguna otra parte? ¿Nada en términos absolutos? Porque si es así, deja de seguir. Si no tienes nada que aprender, si este ministerio no te aporta nada, deja de seguirlo. No pierdas tiempo. No necesitas estar concentrado. Concéntrate en cosas que te aportan. Si no te aporta nada este ministerio, no sigas. Es un sinsentido. Espero, mis queridos hermanos, que os deis cuenta de cuando estáis lanzando estos mensajes, el me gusta, el no me gusta, el compartir o dejar de compartir, que penséis que en el otro lado alguien dedica todos los días, muchas horas. Os digo, de 24 horas durante años, muchísimos años, yo descanso solo 6 horas. 6. Y compartidos en 2 partes, porque por la noche descanso bien poco. Aprovecho porque trabajo en el campo y al mediodía me hago una pequeña siesta para poder dejar mi mente despejada. Todas las demás horas están dedicadas al trabajo. Reflexión, meditación sobre la palabra. Y sobre todo porque el hermano Ángel últimamente me ha traído el tema del sábado y de los calendarios, y aunque él pueda creer que estoy contra, no lo sabe, pero aprovecho y lo digo ahora, es que no estoy contra, en realidad estoy a favor. Sin embargo, hay cuestiones que quedan pendientes y que no están resueltas. Yo entiendo perfectamente lo que él me está diciendo y por eso precisamente dedico una parte de todos mis estudios con respecto a este asunto. Él puede entender, y creo que lo entiende, en parte creo que lo entiende así, que estoy contra él, se equivoca. Estoy a favor, entiendo perfectamente lo que trata de transmitir. No estoy del todo de acuerdo porque hay flecos, hay cosas que están pendientes. Pues también dedico trabajo a esto. Tratar de investigar. Me lo ha pedido en una ocasión. Ya sé por qué lo ha pedido. Es un chico listo. Pero del otro lado también somos listos. Y entendemos todas las sutilezas. Como no puede ser de otra manera. Cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. Por tanto, entiendo todo. No contesto siempre a todo y no contesto de la manera que conviene. Pero entender sí que entiendo. Por lo tanto, queridos, quiero veros en la obra. Haz este trabajo, en lugar de mandar este mensaje, hazlo tú. Yo quiero ver tus reflexiones, o vuestras, y cuando tú harás este trabajo, entenderás lo absurdo de lo que me acabas de comentar. Y pregunto,
Cuando amas a Cristo con toda tu alma, con todo tu corazón y buscas el reino de Dios, ¿tienes tiempo para otra cosa? Os voy a decir aquí una cosa sumamente importante. Cristo vivía un sábado permanente. Cristo vivía un sábado permanente. ¿Por qué? Porque su vida era entregada por completo para glorificar al Padre. Cuando tú glorificas al Padre, en realidad estás en un sábado permanente, en una comunión con Dios permanente. Y esto resulta del estudio del sábado. Yo lancé esta pregunta hace unos días, precisamente en un post que soltó Ángel, el hermano Ángel. Y dije, ¿alguna vez en la tierra alguien guardó el sábado, excepto Adán, antes de pecar, o Cristo en su vida terrenal? La respuesta firme y clara es no. Nadie. Por eso digo, Cristo vivía un sábado permanente. Adán vivía un sábado permanente. El sábado es la comunión completa y total con Cristo, con Dios. Es un descanso en Dios. Esto lo entenderemos en la eternidad. De momento estamos peleando por otros asuntos, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a entrar en nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Espero haberme explicado y vamos a ver cuál es la respuesta a esta incógnita que nos da Dios. Por eso el título de reflexión es Nuestra guerra espiritual. Vamos a ver cuál es esta guerra, qué es lo que no entendemos, qué es lo que no estamos haciendo y qué es lo que en verdad estamos haciendo. Que nos conteste Dios, ¿verdad? Porque el hombre siempre está errado en sus reflexiones y meditaciones, tal como me lo soltaba aquí en el texto, ¿verdad? Y quiero decirle al hermano que me mandó este texto que no estoy enfadado. No estoy enfadado, pero sí estoy molesto. Porque cuando entiendes el trabajo y el esfuerzo que estoy haciendo, porque él decía, empezó por ahí, que agradece mi esfuerzo, no estoy tan seguro si lo entiende. Por eso se queja, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en nuestra reflexión. Ya se nos fueron 12 minutos con solamente explicar poca cosa. Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, anunciándoos el testimonio de Dios, porque me propuse no conocer nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros en debilidad, con temor y con mucho temblor. Y mi discurso, atentos, y mi discurso y mi predicación no fueron con palabras seductoras de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, quiero deciros, ¿cuál es el poder de Dios? ¿No es la palabra y el Espíritu? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Seguir la palabra y con la ayuda del Espíritu tratar de entenderla, ¿verdad? Reflexionar y meditar. Pero un poquito más de 10 minutos, ¿verdad? Porque en 10 minutos no te da tiempo para nada. Para nada. Creo que cuando tomas decisiones en tu vida, si tomas decisiones en 10 minutos, me parece que... No quiero decir esto, ¿no? Pero menuda vida, ¿verdad? Menudas decisiones. En 10 minutos no te da tiempo, querido, para hacer nada. Bien, ¿verdad? Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer aquí es precisamente lo que el apóstol está diciendo aquí, ¿verdad? Hablar con palabra y poder de Dios, no sabiduría de los hombres, ¿verdad? Tratamos de entender lo que Dios nos dice, no comentar y hacer nuestras lucubraciones, perdón. Disculpadme un momento.
Dice, Pablo había estado en Atenas y su espíritu se agitó en su interior al ver la ciudad totalmente entregada a la idolatría. Totalmente entregada a la idolatría. Por eso discutía en las sinagogas con los judíos y con los devotos y en la plaza del mercado diariamente con los que entraban en contacto. Algunos filósofos de los estoicos se encontraron con él y algunos dijeron, ¿qué dirá este charlatán? Charlatán. Otros decían, parece que es un propagador de dioses extraños, porque les ha predicado a Jesucristo y la resurrección. Pablo, en medio de la colina de Marte, ante los más cultos e intelectuales, se enfrentó a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía, a la ciencia con la ciencia y a la oratoria con la oratoria. Al final de sus trabajos, miró el resultado, atentos, para que veáis lo listos que eran, ¿verdad? Y lo mucho que entendían. Y dice, al final de sus trabajos, miró el resultado y solo pudo ver a 3 que habían sido beneficiados. Decidió que en adelante mantendría la simplicidad del Evangelio, predicaría a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y de dónde creéis que he tomado yo ejemplo, queridos? Del mismo Evangelio. ¿Cuánto tiempo predicaba Cristo? ¿10 minutos? ¿Es que no sabía sintetizar? ¿O es que somos tan tercos que no entendemos ni cuando se nos predica 2 días, no 2 minutos ni 2 días? ¿Cuánto tiempo predicó Pablo? Hasta que Eutijo casi se queda muerto del todo, ¿verdad? Horas y horas y horas. ¿Y la sierva? Os lo digo de verdad, y si queréis, podemos empezar por ahí. La próxima reflexión, tengo una reflexión, tiene casi 90 párrafos. 90 párrafos. Por eso está en el escritorio, porque necesito 2 horas o Dios sabrá, a lo mejor más de 2. Y es un texto importante, que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo lo sintetizas? En 10 minutos, dice. Esto es porque no tenemos experiencia con esto, por eso hablamos. Y no tenemos amor por Cristo, porque cuando tienes amor por Cristo, no le vas a contar a Cristo, oye, cuéntame lo que quieres en 10 minutos y luego, ¿sabes qué? Estoy ocupado, me voy a lo mío. Este es el problema, ¿verdad? Escribe a sus hermanos de Corinto, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, anunciándoos el testimonio de Dios, porque me propuse no conocer nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Declara, porque Cristo no me ha enviado a bautizar, a convertir, porque yo no convierto, es Él. Dice, sino a predicar el Evangelio, que esta es nuestra obra. Luego Cristo convierte, ¿verdad?, de pecado, y el hombre toma su decisión. Pero no es mi trabajo convencer a nadie de nada. Yo solo les pongo la verdad y cada uno hace lo que le parece, ¿verdad? No con sabiduría de palabras, ¿verdad? Con elocuencia de hombres, ¿verdad?, preparados y tal, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no quede sin efecto, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Habrá algo que decir aquí? ¿Verdad? Pero para nosotros, que nos salvamos, es poder de Dios, que convierte, transforma, enamora, ¿verdad? Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, que creen, que reflexionan y meditan, ¿verdad?, que saben, y desecharé el entendimiento de los prudentes. El Evangelio nos cuenta cosas, pero le estamos pidiendo a otros que reflexionen y medita, pero no nos paramos nosotros a reflexionar y meditar. Por eso actuamos sin reflexionar, ¿verdad? Pedro exhorta a sus amados hermanos a creer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Trata de inculcarles que es necesario aumentar el conocimiento cada día, y a eso nos dedicamos, a aumentar el conocimiento cada día, y que los creyentes del Evangelio deben crecer en Cristo, su cabeza viva. Pero si solo le dedicamos 10 minutos, ¿qué pensáis? ¿Crecemos?
¿Nos enamoramos de Cristo? ¿Puede Cristo transformarnos? Dice, el cristiano individual crecerá en gracia, en el espíritu, en el conocimiento de Dios, en la medida en que dependa y aprecie los mensajes de Dios. En la medida que dependa y aprecie los mensajes de Dios, en la predicación de la palabra de Dios y se habitúe a meditar en las cosas divinas. Pero con 10 minutos esto no se puede hacer, queridos. Debemos tener siempre presente que los organismos invisibles actúan, tanto los malos como los buenos, para tomar el control de la mente. Y la pregunta es, ¿quién convence? ¿Quién hace que perdamos de vista enamorarnos de Cristo? Enamorarnos de la palabra. Tener hambre y sed de conocer, de ser santificados, apartados del pecado. ¿Por qué solamente le dedicamos 10 minutos a Cristo y todo lo demás a un otro espíritu? Pero no entendemos esta realidad, mis queridos hermanos. Estamos con el espíritu de este mundo, acumular, dedicar el tiempo a muchas otras cosas y por eso no conocemos a Cristo. Porque si conociéramos a Cristo, yo no tengo que hacer ninguna obra aquí. Pero ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Está preparado para encontrar a Cristo? Ojalá fuera verdad. ¿Verdad? Actúan con un poder invisible pero eficaz. Los ángeles buenos son espíritus ministradores que ejercen una influencia celestial sobre el corazón y la mente. Mientras que el gran adversario de las almas, el diablo y sus ángeles, trabajan continuamente para lograr nuestra destrucción, para no dedicar tiempo a Cristo. A reflexionar y meditar, ¿verdad? Reflexionamos y meditamos para otras cosas que están destinadas al fuego. Y perdemos precioso tiempo para la obra de santificación, de entender a Cristo, de conocer a Cristo, de darle permiso en nuestra vida que nos transforme, ¿verdad? Habría una solemnidad, una orden y una reverencia adicionales en el lugar donde los cristianos se reúnen para adorar a Dios si se dieran cuenta de que hay, además de aquellos en quienes se posan sus ojos, también agencias divinas invisibles. Tenemos entre nosotros a esos mensajeros celestiales que escuchan cada discurso. Y no solo los oyentes pasan bajo la inspección de estos ángeles que mantienen la comunicación entre el cielo y la tierra, sino también el ministro que predica la palabra de Dios. Por lo tanto, tanto uno como otros seremos probados por Cristo mismo, ¿verdad? Y si los adoradores tienen presente que cuando se reúnen para el culto están en compañía de seres que habitan en la presencia del Dios Santo, ¿esto ocurre solo en la iglesia? ¿Solo en la iglesia adoramos a Cristo? ¿O en todos los segundos de nuestras vidas adoramos a Cristo? Porque en todo lo que estamos haciendo ha de ser según la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿cuándo adoramos a Cristo? Siempre. Si no lo es así, hay de nosotros. Y si los adoradores tienen presente que cuando se reúnen para el culto están en compañía de seres que habitan en la presencia del Dios Santo, los pensamientos terrenales se desterrarán de sus mentes. Pero nosotros le decimos a Cristo, oye, háblanos 10 minutos, solo esto, porque necesito escuchar el noticiero lleno de mentiras y engaños 1 hora. Ver un partido que dura 2. Ver una película que dura más de lo mismo. Y cosas por estilo. ¿Y a qué espíritu adoramos? ¿A Cristo? ¿O un otro espíritu? ¿Os dais cuenta, queridos? Darse cuenta de que estos seres celestiales están en medio de una asamblea donde la palabra de Dios es pronunciada por sus mensajeros, solemniza el corazón. ¿Pero es así? La parábola que Jesús dio del sembrador estaba en estas palabras. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el inicuo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Y por qué no la entiende? Porque no reflexiona y medita, ¿verdad? Escucha el sermón o la reflexión como si fuera una película mala, mirando el reloj. Oye, ¿cuándo se acaba esto?
¿Qué espíritu es este? ¿De Cristo? Lo dudo mucho, ¿verdad? Así vemos que Satanás y sus ángeles están también en cada asamblea donde se predica el Evangelio del Reino. ¿Con qué propósito? Para dormir, distraer, aburrir, no estar concentrado y todas esas cosas. Esto me pasaba a mí hace más de 30 años cuando empecé a conocer el Evangelio. Me pegaba unos sueños con la Biblia sobre el pecho que no os cuento. Hasta que llegó un momento me di cuenta, oye, pero ¿qué me pasa? Cada vez que leo me estoy durmiendo y vaya sueño, profundo. Hasta que dije, no, a partir de ahora tengo sueño, me muevo, me lavo la cara, hago algo y sigo, porque está claro que alguien no quiere que yo entienda. Esta es la obra del enemigo, ¿verdad? Que nos aburrimos, que no entendamos, que no estemos concentrados, cualquier cosa con propósito de no entender la verdad y ser perdidos. Entonces, qué importante es que prestemos atención a cómo oímos, ¿verdad? Mientras la administración de los ángeles está a favor de los reunidos, el enemigo está siempre observando el efecto que la verdad ha producido en las mentes y los corazones. ¿Quién no pierde tiempo? ¿Quién está concentrado? ¿Quién está haciendo bien su trabajo? El enemigo. Y los hijos de Dios están aburridos. Aburridos. Oye, 10 minutos, no más, que me voy. Y con una seriedad solo igualada por su malicia, trabaja para frustrar la operación del espíritu en el corazón del oyente, porque ve que si la verdad es aceptada en el corazón, ha perdido su control sobre el individuo que acepta la palabra de vida. Interesante, ¿verdad? ¿Qué propósito tiene? Precisamente que no ocurra esto, ¿verdad? Los ángeles malos están ciertamente presentes en esta ocasión como los ángeles buenos, obrando todos los artificios de que son capaces para hacer que el mensaje de Dios enviado a través de sus siervos delegados no tenga ningún efecto en los corazones de sus oyentes. Buscan fervientemente contrarrestar la influencia celestial de los ángeles buenos. No debemos ser indiferentes al hecho de que los ángeles buenos están siempre presentes para ministrar a los que están herederos de la salvación. Y al mismo tiempo debemos recordar que hay fuerzas contendientes bajo la dirección de su amo que trabajan para efectuar nuestra destrucción. Si bien debemos ser muy conscientes de que estamos expuestos a los asaltos de enemigos invisibles y no visibles, debemos estar seguros de que no pueden dañarnos sin obtener nuestro consentimiento. ¿Y cómo lo obtiene? Oye, no estoy concentrado, estoy aburrido, no tengo ganas, tengo sueño. Cualquier cosa menos la verdad. ¿Quién obra? ¿A quién adoramos? Espero que podamos darnos cuenta, mis queridos hermanos. Y espero que os podáis dar cuenta que estoy leyendo todo lo rápido que pueda. A ver si en 10 minutos da tiempo para algo. Debemos estar seguros de que no pueden dañarnos sin obtener nuestro consentimiento, porque tenemos de nuestro lado a los ejércitos del cielo para escudarnos y protegernos, y para hacer retroceder a las potencias del mal que se esfuerzan constantemente por imponerse sobre las mentes y los corazones de los hombres. ¿Entendemos nosotros esta guerra espiritual? ¿Entendemos nosotros en medio de qué estamos? Si estamos embotados y pensamos poco en los auxilios celestiales que nos han proporcionado, si no nos esforzamos con estos ángeles para conservar la pureza de pensamiento y fomentar las gracias del Espíritu de Dios, trabajando así en unidad con los santos ángeles en esta contienda, no nos daremos cuenta de las artimañas de Satanás y no nos acercaremos al lado de Jesús y de sus santos ángeles, sino que por falta de vigilancia y de oración, porque claro, nos aburrimos hasta para eso, ¿verdad? Despreciaremos el poder y los malos designios de nuestros más decididos enemigos y nos expondremos, y a continuación habrá una caída bajo la tentación y entonces Satanás obtendrá la ventaja, obra maestra, a la cual caemos día tras día, constantemente, porque por eso estamos aburridos, por esto no queremos ver y entender y creemos que estamos bien. Y la sorpresa al final, espero que no sea nuestra experiencia, es que se cerró la puerta de gracia. Creíamos estar donde deberíamos de estar y probablemente hemos estado, pero
desprovistos del espíritu, sino con un otro espíritu, adorando, sin querer, pero en verdad, a este espíritu. Aburridos, desconcentrados, no tenemos tiempo, en fin, esas cosas, ¿verdad? No hemos velado hasta la oración como deberíamos haberlo hecho, sino que hemos trabajado muchas veces en armonía con el enemigo en lugar de resistir enérgicamente sus insinuaciones. Espero que podáis entender, queridos. Mientras se predica la verdad, Satanás está esperando para dejar caer las semillas del cuestionamiento y de la duda. La verdad no se atesora como una gema preciosa, por lo tanto el espíritu tampoco te acompaña, ¿verdad? La mente se aferra a las frases, atentos, a las frases, y la manera de los oradores no se ajusta exactamente a sus ideas, no hay perfección en el lenguaje y se insiste mucho en los defectos. Y esto lo escucho yo de los que tengo cerca y de los que no tan cerca, constantemente. ¿De quién es esta obra? ¿De dónde surgen estas quejas? Porque he preguntado en multitud de ocasiones, oye, ¿se me entiende lo que digo? La respuesta siempre fue, sí, perfectamente. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En el que reflexiona y medita? ¿O en el oyente? ¿Entendéis ahora? La mente se aferra a las frases y la manera de los oradores no se ajusta exactamente a sus ideas. No hay perfección en el lenguaje y se insiste mucho en los defectos. Esta es la obra del enemigo y la misma verdad que necesitas, que Dios te ha enviado graciosamente, no encuentra entrada en tu corazón. ¿De quién es esta obra? Pero las semillas de la duda y la crítica brotan en el alma y Satanás se apodera de la mente para contrarrestar la obra de los ángeles celestiales, arrebatando las preciosas semillas que han sido sembradas en el corazón. ¿Entendéis, queridos? Aquellos que exaltan la educación por encima de todo lo demás pueden ser mucho más inteligentes con respecto a la obra que se está llevando a cabo en esta alta contienda de las dos fuerzas opuestas entre los principados y las potencias. No necesitan imaginar una batalla que se desarrolla en algún campo distante, con pompa celestial, en toda la terribilidad de la fuerza sobrehumana, sino bajar la imaginación a la realidad de la guerra y el conflicto en el dominio del corazón humano, y dar a esta batalla el carácter de un conflicto moral, una lucha entre principios apoyados por partes opuestas que aparecen como combatientes. Deben considerar que deben convertirse en campeones de la falsedad o de las verdades. Pero esta visión de las cosas no es suficientemente poética para la fantasía de muchos que están luchando con Satanás el juego de la vida por sus almas. Necesitan que se les sintetice gráficas, textos, manifestaciones, voces para arriba, para abajo y cosas por estilo. Pero la verdad sencilla y simple, dicha por hombres simples, no interesa, no distrae, desconcentra, no. Este mismo lugar, esta misma asamblea, es el escenario de un encuentro hostil entre los ángeles malignos y la hueste celestial. No hay un solo individuo que no proporcione un campo en su propio corazón para esta lucha entre poderes invisibles. ¿Entendemos esta guerra espiritual? Cuando el mensaje de Dios llega a vosotros y os presenta vuestros pecados, y os ruega que dejéis de transgredir la ley de Dios, y os señala la provisión hecha para vuestra salvación por un Salvador que perdona los pecados, y os insta a aceptar la verdad, las palabras que Dios quiere que lleguen al corazón son las mismas armas que los ángeles malignos adoran tomar para poder, mediante sus sugerencias, embotar y desechar las mismas palabras de vida, esperanza y perdón. Mientras que los ángeles buenos tratan de ablandar el terreno del corazón para que la semilla de la verdad sea plantada en el entendimiento y dé fruto para la gloria de Dios. Somos responsables individualmente del resultado de este conflicto. Ni los ángeles buenos ni los malos pueden alcanzar su fin con éxito si no cuentan con la cooperación y el esfuerzo decidido del individuo. Por lo tanto, colaboramos, queridos. La pregunta es ¿con quién? ¿Con Cristo en su obra? ¿O con los malos ángeles? Porque colaboramos, ¿verdad? No hay un punto intermedio. No,
O estás en un lado o estás en el otro. Todo el tiempo. Aquí nos habló de un campo, que es todo el tiempo, es toda nuestra vida. Un campo de batalla. Por tanto, estamos en un lado o en otro lado. No puedes estar en un punto solo para mirar. No, somos parte del conflicto, ¿verdad? No hay la menor excusa para que ninguno de nosotros permanezca en la indiferencia, porque los ángeles de Dios están comprometidos en la guerra por nuestro beneficio, contra el poder del adversario de Dios y del hombre por el alma. La luz no conseguirá entrar en el alma a menos que la puerta del corazón esté abierta para recibir al Espíritu Santo. En la medida en que trabajemos con la influencia del Espíritu Santo, la verdad será admitida en el alma y transformará el carácter. Pero si no estamos atentos, si no oramos, si no estamos vigilantes, la verdad pasa de nosotros. Y por eso necesitamos que se nos diga las cosas en 10 minutos, porque no detectamos el mensaje. Por eso os pregunté al principio, ¿tiene este ministerio un mensaje? ¿Lo has detectado? Si no lo has detectado, haz la pregunta, ¿verdad? Haz la pregunta, ¿por qué? Porque aquí hay un mensaje concreto, ¿verdad? Dice, la verdad debe ser recibida en el amor de ella con mansedumbre y con amor. Debe ser recibida, dice. Si abres tu corazón para recibir las sugerencias de Satanás, al criticar el lenguaje del mensajero, darás evidencia de que no valoras la verdad que te trae como una joya preciosa. ¿Quién habla? Hay prejuicios y vuestros gustos y disgustos insatisfechos os cierran el camino e impiden la entrada del mensaje que Dios os ha enviado en forma de advertencias, amonestaciones y reprimendas que si rechazáis será con peligro para vuestras almas. Espero que entendamos el mensaje de lo alto, queridos, ¿verdad? Hay gran necesidad de una estrecha vigilancia y de la más ferviente oración. Y esta es la causa. Primera, esta es la causa. No oramos, no estamos en estrecha vigilancia, por eso estamos aburridos. Yo llevo 30 años y no estoy aburrido. Y me leo el Espíritu, Profecía y la Biblia una y otra vez. Y no me aburro. No me aburro, ¿verdad? No sea que nos equivoquemos y contristremos al Espíritu Santo de Dios por medio de preguntas y críticas, y así perdamos la fuerza del precioso mensaje. Es la verdad lo que necesitamos en el corazón para santificar el alma. Satanás planta sus semillas de incredulidad, de escoger defectos y de encontrar faltas, cuando deberíais estar escuchando diligentemente el mensaje que Dios está dirigiendo a cada uno de vosotros. Él quiere que escuchéis y obedezcáis, y así escapáis de las trampas que Satanás ha puesto para vuestros pies. Al abrigar dudas en los pensamientos y expresar críticas, podéis iniciar una corriente de pensamiento que hará que la verdad de Dios no tenga efecto en la mente de quienes tienen una lucha constante por abrigar la humildad y la fe. Y darán a vuestras palabras un lugar en su corazón, y así perderán el beneficio del mensaje que Dios les ha enviado. Cualquier cosa como el orgullo y la sabiduría del aprendizaje o de la ciencia que pongas entre tu alma y las palabras de la verdad que se te dicen, cerrará efectivamente la puerta a la humilde religión de Jesucristo. La verdad es un santificador de la vida y el carácter. Pero queremos que sea cortito, 10 minutos, ¿eh? Nuestro carácter se va a forjar con 10 minutos al día, o una hora, o 2 si queréis. El carácter se forma en toda una vida, segundo por segundo, en todas nuestras elecciones, en todo lo que estamos haciendo, siempre. Y si no entendemos esto es porque no hay estrecha vigilancia y tampoco oración, ¿verdad? Solo hay formalismo, no quiero decir que no se ora, no. Se hace una oración formal, no se habla con Dios, no es una comunicación fluida, no. Solo te sientas, pam, te has levantado y ya está, lo he hecho. Esto es forma, esto no es hablar con Dios. Por eso queremos todo en 10 minutos. Y la oración estoy segurísimo que no dura ni tanto, ¿verdad? Nuestro Redentor no vino a nuestro mundo con un despliegue exterior. El pueblo que lo rechazó no vio nada del cielo en su apariencia. ¿Entendéis? Era para ellos como una raíz de tierra seca sin forma ni atractivo para que no lo desearan. No veían a un príncipe con ejércitos y con un despliegue magnífico. No podían ver escondido bajo el humilde disfraz de la humanidad al Redentor del mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaban esperando ellos?
un conquistador, alguien que le dé la vuelta a las cosas. Pero no conocían a Cristo, el Espíritu de Dios, cómo trabaja, no lo conocían. Por eso estaban esperando otra cosa. La pregunta es, ¿y quién les inspiró para creer lo que creían? ¿Un otro espíritu? ¿En el medio de la iglesia? ¿En el santuario? Qué curioso, ¿verdad? Vieron ante ellos a un varón de dolores experimentado en el sufrimiento, herido por nuestras rebeldías, magullado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Cristo vino a predicar el evangelio a los pobres. Llegó a la gente donde estaba. Y me acaba de advertir el Espíritu. Cristo vino a predicar el evangelio ¿a quién? A los pobres. Yo lo he dicho en multitud de ocasiones. Porque mucha gente dice, oye, esto es más largo, dura mucho y tal. Y digo, pues no predico para ti. Deja de verlo. Si no te aporta nada, deja de verlo. No pierdas tiempo. Gana tiempo. Aprende cosas útiles para glorificar a Dios. Si esto no te dice nada, ¿para qué pierdes el tiempo? Gana tiempo, gánalo. Cristo vino a predicar el evangelio a los pobres. ¿Así? Pero claro, nosotros queremos convertir, ese es el problema que tenemos nosotros. Nosotros queremos convertir. Cristo vino a predicar al pobre, al que realmente era necesitado. Vino a sanar a quién, al que realmente necesitaba sanación. ¿Podía haber sanado a todo el mundo? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Hay que conocer al Espíritu de Dios. Hay que conocer cómo obra Dios. Hay que entender el principio del cielo. Si no, vamos a morir, queridos. Moriremos. Desgraciadamente lo digo. Llegó a la gente donde estaba. Llevó la verdad simple y sencilla a su comprensión. Qué sencillo es su lenguaje. Incluso los más pobres, los indoctos e ignorantes, podían entenderlo. Nadie necesitaba acudir a un diccionario para obtener el significado de los títulos o palabras altisonantes que salían de los labios del mayor maestro que el mundo haya conocido. Lo hacía todo con sencillez para todo aquel que quiere escuchar. ¿Y el preparado entendía? El supuestamente preparado, ¿verdad? ¿Entendían los fariseos? No querían entender, no que no entendían, no querían entender. Pues eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque un otro espíritu está obrando. Esa es la realidad. Mientras los sacerdotes, los gobernantes y los expositores de la ley se consideraban a sí mismos como los únicos maestros del pueblo, ¿dónde estaba el problema? Él les dijo a estos doctos rabinos que eran ignorantes de las escrituras y del poder de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Casi sonaría como una especie de insulto, ¿verdad? ¿Cómo si nosotros todos los días manejamos la palabra? Así, desprovistos del espíritu, ¿verdad? Es un otro espíritu que os maneja. ¿Y con qué juega? Con las escrituras, ¿no? ¿Por qué no las entendéis? Porque estáis desprovistos del espíritu. Esta es la realidad. ¿Entendemos nosotros? No es la erudición de los grandes hombres la que les revela los misterios de la redención, ¿verdad? La profecía estaba abierta ante estos grandes hombres que decían ser sabios. ¿Quién lo dice? Que decían ser sabios, pero no sabían que Cristo era el príncipe de la luz, con toda su erudición y con toda su sabiduría y con la más clara exposición de los hechos relativos a Cristo y a la forma de su primer advenimiento, su misión y su obra. Cristo recibiría el servicio de los sabios y de los grandes hombres y se unieran a él, pero Cristo no podía unirse a ellos porque no tenían razón. Estaban llenos de autosuficiencia y autoestima, buscando constantemente la supremacía, despreciando todo lo que no tuviera la apariencia de sabiduría mundana y orgullo nacional y exclusividad religiosa. ¿Cuál era el espíritu que les guiaba? ¿Os dais cuenta? El espíritu de este mundo, ¿verdad? Su obra fue corregir estos males y atraer a los hombres a la virtud, a la pureza, a la humildad y a Dios, despojar a la religión del formalismo estrecho y engreído que la convertía en una carga rigurosa. Presenta una salvación completa y armoniosa para todos. Esta salvación es grande.
Porque se ofrece el perdón al transgresor de la ley de Dios, se presenta una justicia que soportará el escrutinio del omnisciente, obtendrá la victoria sobre el poderoso adversario de Dios y del hombre, y una recompensa eterna. Es lo completo de la salvación lo que le da su grandeza. Ningún hombre puede medirla con la más minuciosa percepción finita, ni puede contemplarla y hacerla continuamente materia de su estudio, sin que llegue a la majestad indetectable de su autor, y el hombre finito se haga uno con la deidad. ¿Entendéis lo que está diciendo? El hombre finito se haga uno con la deidad. La transformación ha tenido lugar. El hijo del pecado, de la transgresión y de la ira se ha convertido en hijo de Dios. Ha pasado de la muerte a la vida. La ira divina contra el transgresor impenitente será proporcional a la extensa preparación y al infinito sacrificio realizado para redimirlo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta gran salvación? Pero consideremos, ¿qué razón tiene el hombre para envanecerse? ¿Qué razón tiene para enorgullecerse de su religión? No tiene nada más que lo que ha recibido de Dios el Redentor. El aprendizaje del más alto nivel no puede comprar el cielo para ninguno de nosotros. El hombre que posee grandes propiedades y mansiones elevadas, que camina por la tierra con toda la independencia de Nabucodonosor cuando andaba en el palacio del rey de Babilonia, puede reclamar el derecho al cielo solo mediante la humilde obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y los pensamientos del rey encontraron expresión en palabras diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que he edificado para casa del reino con la fuerza de mi poder y para honor de mi majestad? El Señor escuchó al orgulloso monarca, y mientras las palabras estaban en la boca del rey, cayó una voz del cielo que decía: «Oh rey Nabucodonosor, a ti se te ha dicho, el reino se ha apartado de ti. Ni las riquezas ni el honor pueden comprar una de las ricas gracias del Espíritu de Dios, ni asegurar al hombre con toda su sabiduría una mansión en los cielos». Al orgulloso monarca de Babilonia se le hizo sentir que había un poder detrás y por encima de toda su presumida sabiduría. Dios simplemente quitó al orgulloso fanfarrón su razón, que era el don de Dios, y se degradó a la sociedad de las bestias durante 7 años. No demeritamos la educación. Dios quiere que seamos estudiantes mientras permanezcamos en este mundo, aprendiendo siempre y asumiendo la responsabilidad de enseñar a otros. ¿Entendéis por qué os cuento lo que os cuento? ¿Entendéis por qué dedico tantas horas? Porque yo también aprendo constantemente, y de lo que aprendo trato de transmitirlo. Ni por vanidad, ni por dinero, ni por nada más, sino que todo aquel que quiere escuchar, que tenga la posibilidad de escuchar. Un simple, como yo, ¿verdad? Aprendiendo siempre y asumiendo la responsabilidad de enseñar a otros, por precepto y ejemplo, lo que hemos aprendido. Es mandato divino, ¿verdad? Pero que nadie se ponga como crítico para medir la utilidad y la influencia de su hermano, menos educado que él en el conocimiento de los libros, porque puede estar mucho mejor educado en el conocimiento práctico de la piedad genuina, por una experiencia directa con Cristo, ¿verdad? La entrada de tu palabra alumbra, da entendimiento a los simples. No es meramente la lectura de la palabra o el conocimiento teórico de las Escrituras lo que da la luz y el entendimiento, porque si así fuera, el Señor no habría dicho a los judíos: sois ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios. La luz y el entendimiento expresados aquí en palabras inspiradas significan las Escrituras abiertas y aplicadas al corazón por el Espíritu de Dios. ¿Entendéis por qué no entendemos? Que es llevado a la vida práctica. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, que es llevado a la práctica. ¿Quién obedece? ¿Cómo? Solamente cuando estamos sometidos, queridos. Y colocado como madera sólida en el carácter, que es así como se forja el carácter, ¿verdad? Y ahora viene precisamente a explicarnos cómo se forja el carácter. Otro texto para enmarcar. Esta es la obra de la transformación del carácter. Os pido, por favor, que no lo hagáis con rapidez como lo he tratado yo ahora, porque quiero demostrar que en 10 minutos no te da tiempo ni de respirar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la palabra. Menos meditar y reflexionar. En realidad nos tomaría un poco más de tiempo, pero he tratado de pararme solo sobre lo esencial y corriendo, ¿verdad?
Esta es la obra de la transformación del carácter. A medida que el hombre se convierte por la verdad, no cuando está aburrido, no cuando corre sobre la verdad, sino cuando reflexiona y medita de verdad. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. El que haga falta. Hay hombres que han dedicado años. Por ejemplo, Miller, tratando de entender 2300 tardes y mañanas y el santuario purificado. Años. Y aún dudaba de si haya entendido todo lo que tenía que entender. Años. Y nosotros pedimos 10 minutos. Esto no es amar a Cristo. Esto es amar a un otro espíritu en realidad. Sin ánimo de ofender, porque no es lo que pretendo. Quiero que entendáis los principios, queridos. Esto necesitamos entender, los principios, cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. Y esto es lo que trata de revelarnos en esta reflexión, mis queridos hermanos. A medida que el hombre se convierte por la verdad, la obra de transformación del carácter continúa. Tiene una medida mayor de entendimiento al convertirse en un hombre de obediencia a Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? Estudiando y reflexionando sobre la palabra, ¿verdad? La mente y la voluntad de Dios se convierten en su voluntad. Es decir, la palabra transforma, ¿verdad? Y al buscar constantemente el consejo de Dios, como en oración, se convierte en un hombre de mayor entendimiento. Hay un desarrollo general de la mente que se pone sin reservas bajo la guía del Espíritu de Dios. No se trata de una educación unilateral, es decir, yo trato de entender, adquirir conocimiento. Falso, no es así. No se trata de una educación unilateral que desarrolla un carácter unilateral, sino que se revela un carácter armoniosamente desarrollado con el Espíritu. Las debilidades que se han visto en el carácter impotente y vacilante son superadas y la devoción y la piedad continuas llevan al hombre a una relación tan estrecha con Jesucristo, no de 10 minutos, sino de 24 horas. Constante. Esta relación no se puede interrumpir. Y si no, vamos a ir al Getsemaní a ver por qué sudaba sangre Cristo. Él no quería separarse del Padre. Por eso oró tanto en Getsemaní antes de ir a la cruz. Él no quería separarse del Padre. ¿Entendéis esta experiencia? Pues tiene que ser nuestra, queridos. No 10 minutos. Esto es sugerencia de un otro espíritu que nos aburre y cosas por estilo. Porque aquí leemos la palabra. No me estoy contando historias, ¿verdad? Las debilidades que se han visto en el carácter impotente y vacilante son superadas y la devoción y la piedad continuas llevan al hombre a una relación tan estrecha con Jesucristo que tiene la mente de Cristo. ¿Cómo tiene la mente de Cristo? ¿Ahora entendéis? Es uno con Cristo, teniendo solidez y fuerza de principio y claridad de percepción. Claridad de percepción. Entiende lo que lee, porque tiene la mente de Cristo. ¿Comprendéis? ¿A dónde nos tiene que llevar esa experiencia? Que es sabiduría que viene de Dios, quien es la fuente de toda luz y entendimiento. Mi pregunta es, ¿escuchamos nosotros al Espíritu? ¿Hemos llegado a esta experiencia, a esta relación tan estrecha con Jesucristo? Aquí me escucháis en muchas ocasiones cuando digo, me está diciendo el Espíritu. ¿Hemos llegado a este punto donde el Espíritu me habla y en el momento yo me doy cuenta? ¿Hemos llegado a esta experiencia? Porque para alguno diría, este tío está poseído. Claro, porque no entendemos de lo que nos habla Cristo aquí. No entendemos la obra de la transformación del carácter. No hablamos con Dios, no experimentamos, no entendemos la palabra, no tenemos esa relación estrecha con Jesucristo. Más bien tenemos con un otro espíritu que nos aburre, no, nos quita el tiempo, no, en fin, nos desconcentra. Eso es lo que está pasando. Cuando tienes a Cristo, no te quieres despegar. Suda sangre como Cristo. No me quiero separar de mi Redentor. Porque cuando dices 10 minutos, no lo estás diciendo a un hombre, querido. Se lo estás diciendo a Cristo. Esta palabra no es mía, es de Él. ¿Y el tiempo? ¿Entendemos?
Porque luego la buena pregunta sería, ¿y con el tiempo que te queda qué haces? ¿Serás capaz de justificarlo ante Cristo? ¿Todos los demás minutos? ¿Te das cuenta dónde está el problema? La gracia de Dios ha caído sobre el alma humilde, obediente y consciente como el sol de justicia, fortaleciendo las facultades mentales y de la manera más asombrosa, haciendo que los que anhelan usar su capacidad en el servicio del Maestro, por pequeña que sea la capacidad, se fortalezcan continuamente por la obediencia y la práctica y crezcan en la gracia, en el Espíritu y en el conocimiento de Jesucristo y sean portadores de mucho fruto para la gloria de Dios en buenas obras. De modo que los hombres cultos y de altos logros han aprendido las más preciosas lecciones de los preceptos y ejemplos de los indoctos, pero que tenían esta experiencia con Cristo, ¿verdad? Como los llamaría el mundo. Hace referencia a los apóstoles, pero desde los apóstoles a todo aquello que tiene esta experiencia, que algunos fueron capaces de ir en las arenas romanas ante los leones y morir sin arrepentirse, porque conocían a Cristo. ¿Has llegado a esta experiencia? ¿Hemos llegado nosotros a esta experiencia? Preguntémonos, queridos, porque nosotros queremos ser salvos igual que ellos, como la parábola de la viña, ¿verdad? Unos que vienen a la última hora y los primeros que dicen, pero vamos a ver, si nosotros fuimos en las arenas, nos comieron los leones y estos quieren ser salvos así. ¿Eso es justo? ¿Un dinario para todos? Queridos, que no nos encontremos entre aquellos. Cuidado, cuidado, porque seguir a Cristo no es camino de rosas. Es un camino estrecho, pedregoso, ¿verdad? Pero si tuvieran una visión más profunda, se vería que han obtenido el conocimiento en la escuela de más alto grado, la escuela de Cristo, la verdadera escuela, ¿verdad? Los que en esta vida quieren llegar a ser todo lo que Dios diseña que sean, serán siempre aprendices, siempre aprendices. Este conocimiento no vendrá generalmente de manera sobrenatural, aunque no es imposible. Hay almacenes de información que pueden obtenerse mediante un esfuerzo penoso. Así fue con Daniel. El temor del Señor fue para él el principio de la sabiduría. Aunque estaba en la corte del rey rodeado de tentaciones, se negó a participar en la indulgencia egoísta que debilitaría la fuerza física y moral. Se mantuvo cerca de Dios y mientras se aplicaba estrecha y fervientemente a adquirir todo el conocimiento posible, Dios añadió su bendición. ¿Cómo llegamos a esta experiencia? ¿Entendéis? Leemos que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con una porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. ¿Y con otras cosas? ¿Entendemos, queridos? El cuidado que tenemos que tener en nuestra vida para llegar a esta relación estrecha con Jesucristo. Había tomado una posición firme para resistir toda inducción a la indulgencia egoísta. En cuanto al resultado que hable la palabra de la inspiración, en cuanto a estos 4 niños, Dios les dio conocimiento y destreza en toda ciencia y sabiduría, y Daniel tuvo entendimiento en todas las visiones y sueños. Y el rey comulgó con ellos, y entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo cual estuvieron delante del rey. Y en todos los asuntos de sabiduría y entendimiento que el rey les preguntó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esta es la relación estrecha con Dios. Y cuando tienes esta relación, tienes la percepción. Entiendes, ¿verdad? Ahora bien, mientras estos jóvenes por su parte trabajaban en su propia salvación con temor y temblor, era Dios quien trabajaba en ellos tanto para querer como para hacer su propio bien. Las condiciones de la recompensa por nuestro propio bien son como si todo dependiera de nosotros mismos, porque esto es Cristo nuestra justicia, permitirle a Dios que haga esta obra, pero si nosotros no colaboramos, no se puede hacer, ¿verdad? En 10 minutos, de ninguna manera, ¿verdad? Para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos actuar nuestra parte. Hay una obra que se nos ha puesto por delante para que la hagamos.
y esta obra debe hacerse con fidelidad, y los frutos que demos manifestarán ante Dios, ante los ángeles y ante los hombres el carácter de nuestra obra. El centavo se le dio al trabajador de la viña, pero no al holgazán de la plaza, el que no hacía nada, ¿verdad? De todos los pueblos de la tierra, el hombre cuya mente está iluminada por la apertura de la palabra de Dios a su entendimiento, sentirá que debe entregarse a una mayor diligencia en la lectura de la palabra de Dios y a un estudio más diligente de las ciencias, porque su esperanza y su vocación son mayores. Cuanto más estrechamente se relacione el hombre con la fuente de todo conocimiento y sabiduría, tanto más podrá beneficiarse intelectualmente, así como espiritualmente, por su relación con Dios. Tendrá puntos de vista más claros, libres de sus propias ideas y juicios, sus puntos de vista se ampliarán, su discernimiento se agilizará y su entendimiento se ampliará para contemplar las grandes verdades de la palabra de Dios. Y cuanto más obtenga del conocimiento celestial, mejor comprenderá su propia debilidad y más humilde será una opinión de sí mismo, ¿verdad? La apertura de la palabra de Dios es seguida por una notable apertura en el fortalecimiento de las facultades del hombre, porque la entrada de la palabra de Dios es la aplicación de la verdad divina al corazón, purificando y refinando el alma a través de la agencia del Espíritu Santo, Cristo nuestra justicia. ¿Entendéis? Tienen una fe genuina en la verdad tal como es en Jesús, y esa fe obra por amor y purifica el alma. Estos son trabajadores probados junto con Dios, y Dios debe recibir toda la gloria. Cristo nuestra justicia. ¿Comprendéis? Cualquier progreso que hagamos, cualquier bien que logremos, viene de Dios para ser reflejado en otros en buenas obras y reflejado de vuelta a Dios, la gran fuente de luz. Es el Espíritu de Dios en el alma el que aviva sus facultades, que de otro modo estarían sin vida, y atrae al alma hacia Dios y hacia la verdad. Los talentos intelectuales deben todo su avance a Dios, y nuestra vida religiosa está muerta y sin su espíritu. A menos que se reciba de Dios el Espíritu vivo, que da vida. Sin la iluminación de su Espíritu, no podemos apreciar las cosas del mundo celestial y no podemos tener gusto por la comunión con Dios. ¿Por qué queremos 10 minutos? ¿Por qué queremos sintetizar? ¿Por qué no tenemos tiempo? ¿Por qué estamos desconcentrados? ¿Entendemos? La religión no es una mera forma. La religión pura y sin mácula es la vida de Dios en el alma, la permanencia de Jesús en el corazón. ¿Comprendemos, queridos? Y por eso os decía yo, Cristo vivía un sábado continuo, porque Él estaba en una comunión continua con Dios. ¿Entendéis? ¿Por qué le fue dado el sábado al hombre? Para parar de sus obras y encontrarse con su Dios. Acuérdate, dice, para que no se olvide. Pues Cristo no se olvidaba en ningún momento. Él vivía en un sábado continuo, en una comunión continua con Dios. Espero que podamos entender la profundidad del Evangelio, ¿verdad? Los pensamientos son cultivados y entrenados para pensar y actuar en referencia a la gloria de Dios. Las preguntas surgirán en la mente. ¿Agradará este curso de acción a Jesús? Lo que hago, ¿verdad? ¿Seré capaz de mantener mi integridad si entro en este acuerdo? ¿Si participo en la obra que fuera? ¿Glorifica a Dios? Porque si no glorifica a Dios, abandónala. Porque tampoco santifica, ¿verdad? De este modo, Dios se convertirá en el consejero y el alma será llevada a la obediencia de la voluntad de Dios, y seremos conducidos a caminos seguros, y si seguimos para conocer al Señor, para unirnos al Señor, triunfaremos con la verdad y tendremos vida eterna. ¿Entendemos el proceso, queridos? Pero en 10 minutos no va a ser. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. En 10 minutos no podíamos hacer nada. Y querido hermano, quiero ver que tú eres capaz de hacerlo. Quiero verlo, no te lo digo con maldad, honestamente. Sintetiza tú.
Aún han quedado cosas que podía explicar un poco más. Pero sintetiza tú, demuéstrame que tú puedes hacerlo en 10 minutos. Hazlo y yo seguiré tus pasos. Prometo. Aunque estas son palabras grandes, ¿verdad? Demuéstrame que tú puedes hacerlo y yo aprenderé de ti. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Espero que entendáis en qué guerra estamos. Espero que entendáis por qué no queremos ver estos materiales. Porque las causas son múltiples. Pero la principal es que no tenemos a Cristo. Esta es la causa principal. El Espíritu de Dios no nos acompaña. Cuando nos acompaña, estaremos enamorados de Dios. Enamorados. Y un enamorado ni mira el reloj, ni le importa el tiempo, ni quiere comer, ni nada por estilo. Si no has estado enamorado, no entenderás. Pero si has estado enamorado, entiendes. Y cuando te enamorarás de Cristo, este es el amor sobre todo el amor. Porque es Dios mismo. Es la esencia del amor. Espero que podáis entender, mis queridos hermanos, lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a comprender. Si no entendemos esta realidad, seremos perdidos, queridos. Seremos perdidos. Así que yo le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender, experimentar su verdad y tal como nos lo ha dicho, pongámosla en práctica. Seamos ejemplos. No solo exigir, sino hacer. Este es el auténtico evangelio. Lo demás, formas. Y nada más. Y las formas nos salvan. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.